noches, qué gusto poder acompañarles en este espacio informativo y de análisis de TN23 a la medida. Volvemos a nuestro formato original para poder llevarle a usted estos temas que destacan en la jornada para poderlos analizar junto a Fernando Prera. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenas noches. Un placer, como siempre, compartir contigo acá en el estudio y, por supuesto, un cordial saludo para usted, amiga y amigo televidente que nos hace el favor de acompañarnos a esta hora de la noche. Tenemos información nacional y, por supuesto, Sandy, internacional también. Así es. Y las noticias internacionales están a cargo de Andrés Estrada, a quien también le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Sandy, Fernando? Gusto estar de nuevo con ustedes después de bastantes días. Y bueno, vamos a hablar sobre noticias internacionales. Claro, en el Reino Unido, la coronación de Carlos III en tan solo unas horas, pero también vamos a hablar sobre Paraguay. Hay mucha polémica porque el candidato que quedó tercer lugar en las elecciones pasadas fue capturado, al parecer por alegar de que existió un fraude. ¿Qué está pasando? Todo esto y más en unos minutos. Ponen fin a la emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, autoridades de salud señalan que deben mantenerse las medidas de prevención. Los jóvenes y el proceso electoral. Tribunal Supremo Electoral señala que el 40% del padrón está conformado por este sector de la sociedad. Actividad del volcán en descenso. Tras monitoreo del coloso de fuego, se determinó una disminución en su actividad. Aumento en el número de visas laborales. Eso es lo que ha confirmado el gobierno de Estados Unidos para Guatemala. Le tenemos los detalles. En el caso Samococh, Tribunal de Mayor Riesgo continúa conociendo las pruebas en contra de 23 policías por un desalojo violento en el 2014 en Alta Verapaz. Conozcamos los sucesos que marcaron la jornada. Iniciamos con la cartera de salud que lamentó y denunció un acto vandálico en contra de una clínica móvil que brindaba atención dental en las 11 calle entre la 25 y 26 avenida. En la colonia El Paraíso 2 de la zona 18 de la capital. Según información preliminar, personas inescrupulosas provocaron las llamas con el furgón que era utilizado como clínica para el cuidado bucal, causando daños irreparables. El vehículo pues resultó con estas afectaciones que usted ha podido ver ya en imágenes, la forma en la que fue incendiada, poniendo en riesgo la integridad incluso física de quienes estaban cerca del lugar. El incidente ocurrió durante la noche del jueves, cuando los profesionales de la salud ya no se encontraban brindando la atención a los pacientes de la colonia. Afortunadamente no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales. Sin embargo, el furgón quedó completamente destruido, así como los toldos y las bancas de espera de los pacientes, según informaron los bomberos voluntarios. El Ministerio de Salud condenó enérgicamente este acto y exigió a las autoridades correspondientes que se investigue. Vamos ahora con otra información. Hablemos sobre temas de tránsito, porque la imprudencia de un conductor del transporte pesado quedó grabada en el teléfono celular de un automovilista quien transitaba sobre la misma ruta. Preste atención porque las imágenes fueron captadas en la autopista Palín-Escuintla cuando el tráiler se encontraba circulando contra la vía. El sujeto que grabó el video lo compartió en redes sociales, asegura que muchos pilotos del transporte pesado efectúan este tipo de maniobras en el lugar, lo que ha causado múltiples accidentes de tránsito. Internautas opinaron que es necesario que las autoridades de tránsito impongan multas severas a los pilotos que infringen el reglamento y que ponen en riesgo la vida de automovilistas al manejar de forma irresponsable en las principales vías del país. Hablemos ahora de un hecho de inseguridad, porque a través de redes sociales se ha viralizado un acto delictivo que ha generado el repudio. El hecho ocurrió en un salón de belleza ubicado en la zona 11 capitalina. Preste atención a las imágenes donde se observa a un hombre tocando la puerta para ingresar al comercio, presuntamente para que la dependiente le pueda realizar un corte de cabello. Sin embargo, el objetivo del malhechor era asaltar a la dependiente del salón de belleza. Al ingresar, extrae un arma de fuego, la cual transportaba en una mochila, con la cual amenaza a la víctima para que le entregara todo el efectivo. Sorprendentemente, llegó una clienta al comercio, quien también terminó siendo víctima del delincuente al ingresar a la peluquería. Lo que más repudio ha causado en internet es que conforme corren las imágenes se observa a un policía privado quien no se percata de esta situación, que ellas estaban siendo despojadas de sus pertenencias. Así que esto se ha viralizado y esperan que sea pues también
algo que ayude a las autoridades para poder encontrar a este delincuente. Hablemos de accidentes de tránsito, porque al menos 3 percances se registran cada 2 días en el departamento de San Marcos, situación que preocupa a los cuerpos de socorro debido a que la mayoría son protagonizados por motoristas en estado de ebriedad. Además, las autoridades de dicho departamento indicaron que también pilotos de vehículos de 4 ruedas han fallecido y algunos han quedado heridos tras no respetar las señales de tránsito por la excesiva velocidad y otras de las causas también, la mala manipulación de terminales móviles al volante. Vamos a hablar ahora sobre un incendio forestal que ocurrió en Alta Verapaz, que ha sido uno de los departamentos, por cierto, más golpeados por los incendios forestales durante el 2023. Este viernes se originó un siniestro en la aldea Pancinic, ubicada en Tactic. Comunitarios, al percatarse del hecho, dieron el aviso al Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, quienes a su llegada, junto con la Policía Municipal de Tránsito, iniciaron las labores para controlar el incendio. Según el reporte de los rescatistas, se utilizó un total de 5 toneles de agua y 2 extintores, con el que se logró sofocar las llamas, las cuales amenazaban con propagarse hacia las viviendas aledañas. Hablemos ahora sobre un caso de un menor de edad que fue abandonado, porque el pasado 2 de mayo los vecinos de una torre de apartamentos ubicados en Misco alertaron a las autoridades acerca de un menor que había sido abandonado en el lugar. La Policía Nacional Civil dio aviso a la Procuraduría General de la Nación para iniciar con la investigación de lo ocurrido y los motivos por los que el niño de 1 año y 6 meses sufrió este abandono. Por el momento, el menor estará a cargo de recurso familiar ampliado, tratándose de una niñera que había estado a cargo del menor de edad con anterioridad. Vamos ahora con las noticias destacadas a nivel judicial. Le presentamos este caso, el del exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizáez, que recusó a la jueza Gloria Monroy porque ella conoce otros de sus procesos penales. En el juzgado quinto penal se conocen 2 investigaciones del Ministerio Público en contra del exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizáez, por supuestas malversaciones de fondos públicos. Para este viernes 5 de mayo, en dicha judicatura, estaba previsto que se celebrara la audiencia de etapa intermedia del caso que se denomina Día de la Madre. Según la pesquisa de la Fiscalía contra Delitos Electorales, el procesado Alvarizáez cometió el delito de abuso de autoridad con fines electorales. La investigación preliminar estableció que en el 2015 utilizó fondos de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula para supuestamente desarrollar una actividad con motivo del Día de la Madre. La imputación agregó que el evento fue simulado. El verdadero objetivo fue desembolsar fondos públicos para hacer campaña electoral con el ahora desaparecido partido político Libertad Democrática Renovada. Víctor Alvarizáez recusó a Gloria Magalí Monroy, duda de la juzgadora, pues conoce otro caso en su contra por usar fondos de la comuna a su cargo para hacer campaña negra. El caso Día de la Madre queda detenido. El recurso legal será trasladado a una sala de apelaciones que determinará si Monroy debe seguir al frente del caso. Un tribunal de mayor riesgo continúa conociendo las pruebas en contra de 23 policías por un desalojo violento ocurrido en el 2014 en Alta Verapaz. Las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B continúan desarrollando un juicio que enfrentan 23 agentes de la Policía Nacional Civil por los delitos de incumplimiento de deberes y ejecuciones extrajudiciales. Los uniformados son acusados por el Ministerio Público de haber ejecutado un desalojo violento en el 2014 en la aldea Zamococh, Alta Verapaz, el cual dejó varios pobladores heridos y 3 campesinos fallecidos. En la continuación del debate oral y público, en el 15 nivel de la Torre Tribunales se presentó prueba documental. Los abogados defensores revisaron los papeles que recabó y presentó la Fiscalía como evidencia. Las juezas han escuchado la declaración de algunos procesados. Uno de estos aseguró que llegaron a la aldea Zamococh sin armas de fuego. Unos kilómetros antes se les dio la orden a los agentes que entregaran sus armas. Los abogados sostienen que sus patrocinados no cometieron ningún delito, solo obedecieron una orden de juez competente.
En el debate oral y público también se escuchó a familiares de los pobladores heridos y los que fallecieron durante el desalojo que se realizó en el 2014 en Samococh, Alta Verapaz. El gobierno de los Estados Unidos anunció un aumento en las visas laborales que se tienen contempladas para Guatemala, Honduras y El Salvador. De que deben abrirse caminos, vías regulares, legales, documentadas, para las personas que resuelven, deciden o tienen interés en trabajar. Hay una cifra récord de ampliación de visas H-2B para trabajadores en retorno y nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué yo reporto eso? Porque el presidente López Obrador en cada mesa que nos hemos sentado habla pensando en Centroamérica y en otros países, incluso en Sudamérica y el Caribe, no nada más en lo que a México le compete, sino también a otros países. Entonces, cifra de ampliación de visas H-2B, llevamos 64.716. Esto es Honduras, Guatemala y El Salvador. Hay también ahora un reciente anuncio que nos pareció muy positivo en esta misma línea, que son nuevos permisos de reunificación familiar para personas de Honduras, Guatemala y El Salvador. Esos son 100,000. Luego de 3 años y 3 meses de la declaración de una pandemia que paralizó el mundo entero, este 5 de mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la emergencia provocada por el COVID-19. El ministro de Salud, Francisco Coma, señaló que se acatarán las recomendaciones de la Organización de la Salud. Sin embargo, algunas medidas podrían continuar de manera preventiva. De todas formas, es una muy buena noticia que creo que el mundo estaba esperando, el hecho de que se declarara finalizada la pandemia. Significa esto que bajemos o descuidemos algunas de las medidas que ya habíamos implementado y que creo que son ya una recomendación para el diario vivir, sobre todo para las personas que tienen enfermedades de riesgo. Yo diría que no. Yo creo que debemos de continuar a título personal con aquellas medidas que consideramos son importantes. Ahora, a nivel del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, lógicamente nosotros acatamos y seguiremos siempre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto pues igual saldremos una vez haya hablado con el señor presidente dando la información de que para nosotros el estado de emergencia por COVID-19 también finaliza. Según el epidemiólogo Edgar Santos de la Dirección de Área de Salud de Guatemala Central, estas acciones podrían facilitar el acceso a la vacuna, aunque aún se analiza si formará parte del esquema de vacunación de enfermedades prevenibles. Tenemos que mantener, como les decía, la vigilancia. ¿Cómo vamos a hacer la vigilancia? A través de la toma de muestras, siempre tal vez no en una forma tan masiva mientras no ocurran otros cambios con el virus. Y también mantener la vacunación, probablemente ya cuando tengamos nuevas vacunas o nueva introducción de vacunas acá al país, pues mantenerla ya no en centros especializados como decir el Mariscal Zavala u otras entidades donde estábamos vacunando masivamente, sino que ya pasará a formar parte del esquema normal de vacunación en los centros de salud y puestos de salud donde se tiene la vacuna para otro tipo de enfermedades que son prevenibles por estos mismos biológicos. El Ministerio de Salud contabilizó durante la emergencia por COVID-19 1.248.823 casos en Guatemala. De estos, 1.227.381 se recuperaron, mientras que 20.196 personas murieron por la enfermedad. Muy bien, vamos a iniciar entonces con este análisis que tenemos sobre uno de los temas que a nivel mundial pues ha dado mucho de qué hablar, el anuncio de la Organización Mundial de la Salud. Yo quiero empezar aclarando primero ¿qué es lo que significa esta declaratoria que hace la OMS? Porque algunos lo interpretan, Fernando, como que se acabó el COVID, vaya, gracias a Dios, ya nos tenemos que descuidar. Y no, el punto es, incluso lo hacía mención la OMS, de la declaratoria de emergencia,
se finaliza. Así es. Pero los estados no tienen que cerrar los centros de atención porque la enfermedad va a seguir entre nosotros, Claro. va a estar el virus ahí, nos vamos a poder contagiar también. Entonces, el punto es aprender a vivir con la enfermedad, tomar ciertas precauciones también y pues bajar ciertas medidas que se habían tenido. La emergencia como tal pues ya no está a nivel mundial, ¿no? Entonces, más que todo este es el punto, pero no es a decir, bueno, ya los estados que se olviden, la población que se olvide, el COVID desapareció. No, sigue entre nosotros. Creo que tú lo planteas muy bien. La tarea de un estado, sea cual sea este, es velar por la integridad. Y cuando hablamos de integridad, incluye todos los aspectos relevantes hacia la salud de su población. Entonces, el trabajo que se debe realizar normalmente cada 24 horas, 7 días a la semana, 52 semanas al año, es simple y sencillamente tener todos esos accesos, oportunidades, acceso a medicamentos que puedan de alguna manera pues, bajar la sintomatología de un enfermo que normalmente hoy por hoy va a adquirir el COVID porque quedó como enfermedad pues, para los seres humanos en esa forma de contagio que podemos tener ya, influenza o cualquier gripe o una tos, sea cual sea. Entonces, el Estado, como bien lo planteas, Sandy, simple y sencillamente deberá tener todo el trabajo realizado enfocado ¿a qué? A brindarle los medicamentos, la atención médica y, por supuesto, los tratamientos que se necesiten, porque a pesar que hoy sabemos que las cepas ya no son tan violentas como aquella primera que al inicio del COVID-19, pues lamentablemente cobró la vida de más de 20,000 guatemaltecos, que era aquella famosa cepa Delta. Hoy, pues tenemos una cepa que nos pega, nos deja así con ciertos malestares y vamos ahí avanzando y a los días ya estamos recuperados, pero simple y sencillamente sigue siendo COVID y el Estado tiene la obligación de brindar esa garantía y esa asistencia social a toda la población en materia no solo del COVID, sino obviamente de cualquier otra enfermedad. Es parte de ese estatuto que al final de cuentas es una obligatoriedad por parte de esa figura macro llamada Estado para que su población, todos los hombres, mujeres, no importa la edad, niños, niñas, puedan tener el acceso a seguir teniendo vacunas y, por supuesto, seguir teniendo la asistencia médica que se necesite en cualquier espacio donde el COVID pueda afectar. Exactamente, es muy importante. Y aparte de también recordar que en los sistemas de salud se debe contemplar siempre estas unidades especializadas para el tratamiento de COVID-19, Claro. porque hemos visto, ¿no?, que hay varios pacientes que les ha dado COVID-19 que siguen presentando secuelas, Sí. situaciones de salud que se les ha ido complicando, que no han podido recuperarse incluso y que necesitan este seguimiento también para poder recuperarse completamente y para poder ser tratados también contra esta enfermedad y sus secuelas también. Claro, totalmente. Vamos a ir con unos datos en este momento que tenemos para ustedes para ampliar este análisis. Porque la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria mundial por el virus del COVID-19. El anuncio, de hecho, lo realizó esta mañana Tedros Adhanom, que es el director general de la OMS, y su equipo de trabajo. Explicaron que fue una decisión en consenso del Comité de Emergencia que está a cargo de evaluar la situación de la enfermedad, la cual durante más de un año ha tenido una tendencia a la baja. La OMS fue declarada al indicar que están dando por finalizada la emergencia, pero no el virus. Y recalco esto, pues el mundo seguirá conviviendo con el COVID-19 y este continuará transmitiéndose de persona en persona con la posibilidad de generar nuevas variantes que pongan en riesgo la salud de las personas, por supuesto. De esta cuenta también hacen un llamado a los gobiernos y a los sistemas de salud del mundo para no bajar la guardia, ya que esta declaratoria no significa que todo haya terminado. Al contrario, deben mantener la vigilancia y las medidas de prevención para evitar los riesgos ante un virus tan potente que cobró millones de vidas en estos últimos años y dejó secuelas en aquellos que se contagiaron y sobrevivieron. Destaquemos esto: varias personas murieron por COVID-19. Varias personas se han visto con serias complicaciones, todavía están tratando de recuperarse
y por lo tanto también hay que tratar con seriedad esta enfermedad, tratar los temas de prevención, por ejemplo, los tratamientos, el seguimiento a las personas que sufrieron de COVID, porque incluso se ha visto en algunos casos que les dio el año pasado, pero hasta este año están presentando ciertas secuelas que pueden estar ligadas. Entonces también, ¿qué seguimiento se le van a estos casos para que no de esas complicaciones siga muriendo gente, por ejemplo, no directamente del virus, sino de las secuelas que pueden seguir presentando, ¿no? Claro. Realmente el sistema de salud guatemalteco, no solo el de nuestro país, sino que al final sistemas de salud alrededor de todo el mundo deben estar muy bien informados con toda la tecnología, con todo el tema de medicamentos y por supuesto esa especialización que se va dando con la investigación día con día, incrementando el acervo cultural de los médicos que realmente han sido esa línea de frente ante la enfermedad, héroes y heroínas que realmente en algunos casos incluso se tuvo que llorar su partida porque entregaron cuerpo y alma para defender con sus conocimientos, con su práctica médica, la vida de cuántos pacientes que realmente vieron un espacio muy complejo, muy doloroso y sobre todo físicamente muy desgastante, Sandy, con esa enfermedad que de verdad en sus inicios fue muy complicada para la humanidad. Exactamente. Y en este punto, Fernando, también es de reconocer ese trabajo de los médicos, de todo el personal médico, auxiliares, las enfermeras, todo el personal que estuvo ahí atendiendo esta emergencia, algunos incluso en las atenciones se contagiaron, algunos médicos que perdieron la vida incluso, personal de salud que también les tocó. Realmente fue un trabajo arduo el que realizaron, arriesgando su propia vida, doblando incluso turnos, bueno, atendiendo una verdadera emergencia, y son personas que hay que reconocer también ese trabajo que llevaron a cabo ante esta situación tan difícil, esta emergencia tan dura que nadie se la esperaba y que al país le tocó, como a muchos países, improvisar también para poder hacer frente. Así es, definitivamente nuestro saludo y nuestros respetos para todos ustedes, médicos, todos quienes están del lado de la enfermería, todos quienes pusieron su corazón, su alma, por salvar una vida. Y a esos que ya no están con nosotros, pues nuestras oraciones y por supuesto acompañamos a las familias en ese espacio que hoy simplemente con una oración se llena. Y así cerramos este análisis, pero usted quédese con nosotros porque tenemos otra información que compartirles. Los jóvenes de entre 18 y 25 años conforman el 41% del padrón electoral que podrá participar en las próximas elecciones a celebrarse el próximo 25 de junio. Es importante mencionar que la semana pasada se hizo público el número de guatemaltecos que están empadronados, que podrán votar el próximo 25 de junio. Estamos hablando que son 9.361.068 guatemaltecos. El rango de 18 a 25 años de edad corresponde el 41% de empadronados. Y es importante mencionar también que los departamentos que reportan el mayor número de personas empadronadas es en el caso de Guatemala, con más de 2 millones, seguido de Huehuetenango, Alta Verapaz, y el departamento que menos reporta es el Progreso. Pero también es importante conocer pues, el número de población de ciudadanos que residen en cada uno de estos departamentos. El padrón creció, recordemos que en el 2019 fue un poco más de 8 millones y en este lapso de 4 años estamos hablando que se incrementó en más de 1 millón de guatemaltecos que están aptos para votar. El padrón electoral contiene la información de la población que se ha registrado ante el Tribunal Supremo Electoral para poder emitir el voto. Por medio del número del registro del padrón se asigna el centro de votación y la mesa en donde los guatemaltecos podrán emitir su sufragio. Muy bien, hablemos entonces sobre las elecciones generales y este reto que tiene el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos y el país en general de captar la atención de todos los jóvenes para que puedan acudir este 25 de junio a las votaciones y puedan participar también, porque si representan este porcentaje en el número de empadronados, también tienen una gran responsabilidad, pero es un verdadero reto, Fernando. A ver, ¿qué hacer para realmente enganchar la atención de un patojo de 18 a 25 años? Un público difícil, te voy a decir. Un público complejo, conocidos como los centennials, que realmente pues tienen
una línea de pensamiento, una forma de análisis de las cosas muy diferentes a los de 30, 40 y no digamos de 40 para acá donde yo estoy. Simple y sencillamente son espacios de análisis muy, muy complejos de entender y está entonces en estos grupos comunicacionales que asesoran a todos los candidatos saber generar las piezas publicitarias, piezas basadas en mercadotecnia para que realmente motiven a estos jóvenes entre 18 y 25 años a que simple y sencillamente entiendan la importancia de ejercer uno de los derechos más elementales que nuestra Constitución Política de la República establece y es el de escoger a nuestras autoridades, Sandy. Así es. Fíjate que se habla que es un 40% del total del padrón electoral que suma a este grupo, ¿verdad?, de la sociedad, entre 18 y 25 años. Estamos hablando de 4.100.000 personas aproximadamente. Es una cantidad muy respetable que ningún candidato puede dejar a un lado. Y sobre todo, lo importante es cómo hacer que los partidos políticos ya no vean a este sector únicamente como votantes. Hay que darles un espacio. Son personas que al final de cuentas vienen con un alto grado de inteligencia. Recordemos, son ya los nativos tecnológicos. Exacto. Ellos nacieron con la tecnología. No es como pues algunos ya de nuestra edad, de los de 40, 45 para acá, que tuvimos que aprender en el camino a adaptarnos a la tecnología. Ellos nacieron ya con ese chip. Entonces, la forma en cómo la información, la transmisión de comunicación y sobre todo el convencimiento debe ir enfocado pues a satisfacer lo que ese sector de la sociedad necesita. Exacto, y que también se vayan involucrando en el tema de política, ¿no? Porque creo que es uno de los sectores que menos cree en la política y que se necesita de ellos también para que puedan, no solamente en el tema de postularse, por ejemplo, a un cargo, que ojalá que los jóvenes pues puedan participar de un mayor porcentaje, sino también estar en espacios, ¿no? De estar en agrupaciones, creer, cambiar, transformar lo que se busca entonces también de la política, pero es un sector bastante complicado, te diría, y creo que por ahí hay que cambiar un poco la forma en cómo llegarles también, en cómo formar ese civismo para incluso la emoción, ¿no?, de participar en las elecciones, porque yo me recuerdo todavía que estaba esperando cumplir los 18 para poder, y que viniera un proceso electoral para poder, todavía, imagínate, para poder participar en las elecciones. O sea, todavía me emocionaba esa parte de decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, mi familia me llevaba a las elecciones o se hacían en la escuela simulacros también de elecciones. Y lo disfrutabas. Exactamente. Entonces, así es como te iban envolviendo a cómo era un proceso electoral y ya tú ibas conociendo, ¿no? Entonces, creo que eso hay que retomarlo, hay que en los centros educativos también tener esa parte de enseñar la política y la participación ciudadana también de una forma más activa, una forma más dinámica, para que vean realmente que es bonito y que en el contexto también hay cosas que ir cambiando, por supuesto, pero que en sí es algo en lo cual debemos de ir participando, motivar precisamente, pero ahora esa motivación creo que es muy baja. Fíjate que a mí hoy me sucedió algo muy interesante. Mi hija de 12 años se acerca y me dice, fíjate que hay un concurso en mi colegio y es a nivel de colegios de todo el mundo en donde están invitándonos a que participemos para hablar de nuestro país, hacer un ensayo y quiero participar. Entonces me alegró mucho ver que una niña de 12 años tenga ya la gana, la intención de contar una historia acerca de lo que está sucediendo en su país. Por supuesto, hay involucrados premios y eso también les abrió los ojos a los patojos, pero simple y sencillamente, exacto, es el incentivo. Está en nosotros los que hoy somos padres de familia, los que ya incluso estamos en una categoría de ser abuelos, enseñarle a esas nuevas generaciones ¿qué significa lo que tú dijiste hace un momento, Sandy? Me encantó lo que dijiste, despertar el civismo. Y no solo es mostrarles el lado positivo de la política como ciencia, porque es preciosa. Conocer la política realmente nos permite entender cómo nosotros como ciudadanos debemos adentrarnos en una participación social para buscar un cambio para nuestro país y para nuestro prójimo. Pero sobre la política, mostrar y enseñar también lo que significa esa ciencia maravillosa que es el derecho y que está por encima de la política. Y entonces
aunar ese esfuerzo para que al enseñarle a un niño ya de 10, 11, 12 años qué significa el respeto al prójimo, el respeto a los símbolos patrios, el respeto al país, qué significa realmente llevar en el corazón el nombre de nuestra Guatemala, y que cada espacio, cada momento donde esa nueva juventud pueda hacer algo por nuestro país, desde este tema o este ejemplo de participar en este tipo de concursos, donde ya el niño quiere decir desde su perspectiva qué es lo que mira de su país. Ahí es una tarea de los papás, y sobre todo los papás y mamás nuevos que ya en pocos meses se van a estrenar. Es una gran responsabilidad, imagínate. Claro. Vamos a ir con unos datos para poder recapitular y poder también mostrarles cierta información necesaria en este análisis. Los jóvenes y en especial los comprendidos entre los 18 y 25 años tienen en sus manos la posibilidad de hacer la diferencia en las próximas elecciones con un voto que sea crítico y sensato. Actualmente, de cara a las elecciones generales el próximo 25 de junio, los jóvenes entre los 18 y 25 años conforman el 40% del padrón electoral. Y bueno, el padrón electoral está conformado por 9.372.164 ciudadanos, de los cuales 5.061.000 son mujeres, es decir, el 54%, y 4.310.000 son hombres, el 46%. En cifras, el género femenino supera en un 15% al masculino. Los esfuerzos por realizar jornadas de empadronamiento a nivel nacional fueron escasos, principalmente para alcanzar a un sector joven que participe en estas elecciones. Vemos entonces un 40% de jóvenes dentro del padrón electoral. Todavía nos quedaron jóvenes que no se empadronaron, claro, que no sabían, que no les llamaba la atención poder hacerlo. Entonces es un reto, ¿no?, para el Tribunal Supremo Electoral en los próximos años para seguir motivando a la población joven para que se empadrone, se prepare. Ahora bien, este 40%, ¿qué porcentaje es el que finalmente va a ir a las urnas en primera vuelta, por ejemplo? Claro. Y en segunda vuelta, si existiera también, ¿qué porcentaje? Porque vemos que cada vez va bajando. Entonces, ojalá que ese 40% pueda acudir, que pueda llegar a emitir su voto y a marcar la diferencia, a ver entonces y decidir sobre el rumbo que va a tomar nuestro país, sobre quién va a gobernar los próximos 4 años, y que puedan tomarlo con esa seriedad y con esa responsabilidad, porque yo creo que también es muy fácil criticar, es muy fácil venir y decir, pero tomar la responsabilidad de decir, bueno, yo le voy a dar mi voto a tal persona y voy a decidir, voy a tomar una decisión de quién quiero que tome el rumbo del país y con quién voy a confiar, ese es otro punto, ¿verdad? Entonces creo que de eso tenemos que pasar, no dejarnos pues llenar de toda tanta información que se da, especialmente en los jóvenes, las redes sociales, que sabemos que su público objetivo de las redes de los candidatos, por ejemplo, son específicamente los jóvenes que consumen mucho el tema de redes sociales, y que ahí también se ha dado muchísima desinformación, se da todo tipo de campaña incluso. Entonces, por eso tiene que ser un voto analítico y sensato. Quiero destacar esto de lo que ya hemos mencionado. Fíjate que aquí hay un espacio que me encanta cómo lo planteas, y es que ese sector de jóvenes de 18 a 25 años, sin, por supuesto, dejar de tocar también a los que están de 26 para arriba, 30, 32. Que son importantes. Por supuesto. Y que también consumen, como tú bien dices, el producto que se maneja en redes sociales. Pero ya tienen cierta experiencia. Así es, exactamente. Me quitaste las palabras de la boca. Ellos ya van en una etapa en donde tienen más conciencia social, más conciencia política, ya vivieron como mínimo, ¿verdad?, 1 o incluso hasta 2 distintos periodos presidenciales. Entonces, pues para ellos ya se adentraron en la responsabilidad como ciudadanos. Pero realmente hoy el joven, hombre o mujer, que está entre los 18 y 25 años y que cumplió con su deber de empadronarse y puede tener el acceso a ese derecho humano, pero de los que son más elementales e importantes, como lo es el sufragio, el derecho al sufragio, entonces emitir el voto definitivamente no puede ser algo que lo dejen en el tintero como una de las prioridades últimas en ese día 25 de junio. No, desde el momento, como bien lo comenta Sandy, al levantarte 5:30, 6 de la mañana, estar con la mentalidad de hoy voy a ser partícipe de un cambio para mi país a través de lo que yo decido y a través de lo que yo quiero para que mi Guatemala pueda tener
un desenlace distinto al que pues yo dentro de mi conocimiento me he ido enterando. Eso significa votar y es realmente no solo ese derecho, sino hay que analizarlo como una obligación hacia nuestro país, hacia nuestro Estado democrático, Estado de Derecho, que necesita de la participación de todos. Toda vez estemos con 18 años cumplidos para acá, tenemos la obligación de participar. Y mira, aquí se viene un papel muy importante de los padres de familia. Totalmente. De todos los adultos de la casa, las personas de mayor edad. ¿Por qué? Porque también escuchamos mucho, ¿no? Si por ejemplo un joven ve que sus padres o su familia dicen, ay, no, ¿para qué vamos a ir? Ay, ¿para qué vamos a votar? O va a ser lo mismo, o todos son lo mismo. O sea, comentarios así que a veces se escuchan. ¿Cómo se va a motivar? Sí. Y si ve que ni siquiera va a ir a votar su familia, decir, entonces ¿yo para qué voy a ir? Entonces creo que ese va a ser también un punto muy importante y un papel muy importante que va a jugar la familia para poder motivar a este joven de decirle, mira, el punto es analizar, que incluso se puedan poner a buscar información de los candidatos, ver las propuestas y no dejarse llevar solamente en tendencias o más, sino que ser analíticos realmente. Entonces eso es lo que les tienen que enseñar a sus hijos y de esta forma que se motiven, ¿no? O por lo menos dejarles entonces la información o la forma en la que ellos hacen civismo también o participan de este proceso para que ya queden en el joven en si decide participar o no, pero cumplir con esa responsabilidad también. Yo creo que ese buen ejemplo empieza y se puede mantener de esta manera, orientándolos para que puedan ser parte de este proceso electoral. Y sabes qué actividad es importantísima, la que organiza el Tribunal Supremo Electoral con las elecciones infantiles en su momento. Sí. Allí es ese espacio donde, como tú bien comentas, los papás deben hacer que sus hijos participen. Es un momento agradable, pero ellos ya se sienten parte del país. Exactamente. Así es que, bueno, queremos motivar a todos los jóvenes para que puedan participar en estas elecciones generales, que busquen toda la información, tienen la información en sus manos, de fácil acceso también, para que puedan tomar la decisión y puedan participar en estas elecciones el próximo 25 de junio. Así cerramos el análisis de A la Medida. Siempre es un gusto compartir contigo, Fernando. Que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, Andy. Un placer también estar contigo, amigo y amiga televidente. La mejor de las noches y, por supuesto, un excelente fin de semana para todos y todas ustedes. Nosotros vamos a un corte en este momento. Regresamos con las noticias internacionales con Andrés Estrada. Interesante poder conocer entonces este punto. Lo invitamos para que esté pendiente el fin de semana de Apuntes del Mundo. Domingo, ¿a qué horas, Andrés? ¿Recuerdas? 7 de la noche. Para que no se lo pierden. El fin de semana también hay mucha información en las emisiones de fin de semana de TN23. También los invitamos para que se mantenga informado. Me despido. Feliz noche. Feliz noche, Andrés. Feliz noche, Sandy. Hasta la próxima.